Hola, buenos días. Seguimos con los videos de bacteriología. En esta ocasión hablaremos de unas bacterias muy retorcidas, Vibrio, Helicobacter y Campylobacter. Todas son muy famosas en la población y comunes. Empezamos con una de las más conocidas, que es Vibrio, por supuesto. También pertenece al filo de las proteobacterias de la clase gamma. Son gram negativos, en esta ocasión son aerobios facultativos, por lo cual pueden fermentar algunos azúcares y tienen forma de coma, a diferencia del resto de las bacterias que hemos visto hasta hoy. Son monótricos, no poseen cápsula, no forman esporas. Son oxidasa positivos y crecen en medios sencillos, comunes y corrientes, aunque tienen uno exclusivo para ellos. Hay muchas especies y entre de las más comunes y famosas hay unas que son clínicamente importantes, como Vibrio cholerae, del cual ya hemos hablado bastante en clases pasadas, Vibrio parahemolíticos y Vulnificus. Vibrio cholerae es una bacteria que tiene dos cromosomas circulares, a diferencia del resto de las que hemos visto, y ha afectado a la humanidad desde hace miles de años. Es responsable de la enfermedad llamada cólera y que se adquiere aquí en nuestro entorno, en nuestro estado, principalmente por ingerir agua y alimentos contaminados con esta bacteria. Para hemolíticos también causa cuadros de gastroenteritis, y al igual que el anterior, también relacionado con el consumo de mariscos en nuestra población específicamente. Y Vulnificus también es responsable de envenenamiento alimentario por infecciones por consumo de mariscos, pero también puede afectar la piel, causando lesiones importantes en ella. La clasificación de Vibrio cholerae, que es la especie más importante, es compleja. Se han identificado cerca de 140 serotipos, pero sin duda el más importante de todos es el serotipo 01, también llamado fenotipo el Thor. No es el dios del trueno. Ha sido responsable, pero vaya que hace daño, ha sido responsable de casi todas las epidemias de cólera reportadas en la humanidad, y tiene tres biotipos: el Ogawa, el Inaba, el Icojima. Y también hay un fenotipo relativamente reciente, el 0193, llamado clásico, también es epidémico, y el más reciente es el bengal de este tipo de serotipos. La infección se adquiere, ya lo hemos mencionado, ingiriendo agua y alimentos contaminados con la bacteria. Aquí en nuestro entorno, los mariscos crudos, sin cocer en ceviches, por ejemplo, aguachiles y otras más, pueden ser suficientes 10 bacterias para iniciar la infección. Afortunadamente, para la bacteria posee bastantes moléculas de adhesión, como los piles TCP, del inglés Toxin Co-Regulated Peeling, y su presencia se correlaciona con la producción de las toxinas. Tiene mucinasas, tiene hemaglutinina, tiene el factor accesorio de colonización, AFC, entre muchas más. Presenta variación antigénica, por eso hay gran cantidad de serotipos. El factor de virulencia, el EPS. En el caso de parahemolíticos es invasivo, principalmente del colon. Cólera no es invasivo, recuerden, se queda afuera, pero secreta la toxina del cólera. ¿Cómo funciona la toxina del cólera? A continuación lo veremos. Vean, la toxina de este tipo AB es un heptámero. Es un heptámero, y entonces la parte A está en el centro de este hexámero, y la porción B reconoce gangliósidos, y vean cómo deja caer a la porción A hacia la membrana en su interior. Esta se fracciona por una enzima celular, y la parte A modifica a una proteína GS, que es un receptor de membrana interna, y que este receptor GS a su vez va a modificar la actividad de otra enzima llamada adenilciclasa, que a continuación veremos. Entonces vamos a ver cómo funciona de forma normal la adenilciclasa. De forma natural, la adenilciclasa se encuentra acoplada a la proteína GS, este regulador que está aquí arribita, y la adenilciclasa es la de acá abajo. Para que la adenilciclasa funcione, es necesario que a la proteína GS se le ponga un grupo GTP. Una vez que que está en la forma GTP, la adenilciclasa se activa de tal manera que puede convertir el ATP en AMP cíclico. Cuando los niveles de AMP cíclico han alcanzado los niveles normales requeridos por la célula, entra en acción un mecanismo de retroinhibición, el cual consiste en que una proteína inhibidora G1 remueve el GTP de la proteína GS, volviendo al complejo a su estado inactivo. Sin embargo, la toxina del cólera lo que hace es meterle un grupo ADP ribosil que toma del NAT a la proteína GS, de tal manera que cuando ésta se activa al incorporar una molécula de GTP,
activa a su vez a la adenyl-ciclasa y empieza la síntesis de ADP cíclico. Desafortunadamente, esta modificación que ocurrió en la proteína GS impide que la proteína inhibidora GI no pueda quitarle el GTP, de tal manera que esto queda restado en activo y la cantidad de MVP se incrementa de manera drástica en la célula, lo que resulta en la expulsión de iones y agua, ocasionando la típica diarrea garrafónica que caracteriza a esta enfermedad. Dentro de los datos clínicos, entonces, pues es la diarrea, por supuesto. ¿De cuánto tiempo dura la incubación de la enfermedad? Pues depende de la dosis infectante. Si te comes solamente un poquito de aguachile o te zampas todo un plato de aguachile completo contaminado. Pueden ser horas o pueden ser días. Siempre empieza con diarrea leve, o abundante, vómito. Y esto puede resultar en una deshidratación. Hay que recordar que el mejor remedio para este tipo de cuadros clínicos es el consumo de bebida suero oral o electrolitos especializados para casos de diarrea, no para casos de deshidratación o cruda. Hay sed, acidosis derivado de la concentración de los componentes en la sangre y falta de circulación, colapso circulatorio y la muerte del paciente. En ocasiones, cuando ya está establecida la enfermedad, basta una hora para causar hipotensión y el fallo circulatorio, y bastan 3 o 4 horas para matar al paciente. Si el tratamiento se proporciona de forma adecuada y correcta, vean que la mortalidad es prácticamente muy pequeña, del 1%, pero si se deja la buena suerte, la mortalidad es de cerca del 50%, bastante elevada. Por eso causa epidemias terroríficas a lo largo de la historia. Vulnificus es una enfermedad emergente, cada vez es más común, también ocasiona un cuadro gastrointestinal como diarrea, vómito y dolor abdominal, y también puede tener afectaciones cutáneas. En este caso puede pasar a bacteremia e incluso a la muerte por septicemia. Para hemolíticos causa cuadros de gastroenteritis mucho más leves, es una diarrea espontánea que así como llega, se va sin secuela alguna. Ojalá que todos fueran de estas, pero pues no, generalmente son de Vibrio cholerae. Vemos un ejemplo de una picadura con un hueso de pescado, una espina, un erizo, qué sé yo, en un dedo, y vean el tipo de lesiones dérmicas que puede ocasionar. Son llagas verdaderas y son úlceras, y ese tejido está siendo necrosado. En un frotis de un cultivo bacteriano podemos observar las bacterias gram negativas con la típica forma curviada o de coma. El diagnóstico es esencialmente clínico y epidemiológico. Sinaloa es por excelencia un lugar donde hay muchos casos de diarrea y sabemos específicamente de dónde vienen casi siempre los brotes de cólera en nuestro estado. Pero también puede ser serológico y con pruebas bioquímicas para determinar los serotipos y los biotipos de la cepa. Se pueden cultivar muestras de heces, de vómito, de sangre y de heridas. En el caso de Vulnificus, se hacen los frotis, se hacen los cultivos, primero en agua peptonada y posteriormente en medios generales o bien en uno selectivo para Vibrio cholerae, que es el TSBS. Y entre otras pruebas bioquímicas podemos encontrar que es movilidad positiva, catalasa oxidada, gelatinasa, lisina y ornitina positivos. Veamos un crecimiento en gelatinasa y en el medio específico TSBS del crecimiento típico de Vibrio cholerae. Para el tratamiento hay que ver el anexo de antibióticos, pero recuerden que la hidratación es fundamental, ¿no? La fuente de infección, pues ya lo mencionamos, que son la ingesta de agua y alimentos contaminados. ¿Por qué? Porque la bacteria puede sobrevivir en agua dulce salada por tiempos prolongados. Vean que puede venir una pandemia desde Asia, siguiendo las corrientes oceánicas hasta llegar a México y a otras partes del mundo. Literalmente vive por mucho tiempo en el agua de mar y en el agua dulce. Por eso ha habido pandemias importantes a lo largo de la historia. La última le pegó muy fuerte a Latinoamérica y hubo varios miles de muertos en esa ocasión. Hasta el día de hoy se reportan anualmente más de 100.000 muertes en el mundo por esta enfermedad. Estamos lejos de erradicarla, en pocas palabras. En Sinaloa no cantamos malas rancheras, sigue siendo un problema de salud pública. La siguiente bacteria es una muy especial, se trata de Helicobacter, es un género relativamente estudiado hasta hace poco tiempo. También es una proteobacteria de la clase Epsilon. El género Helicobacter contiene varias especies, pero la que más nos interesa clínicamente es
pylori, por supuesto, son bacilos gram negativos, importantes, son con forma de S o de sacacorchos, no forman esporas, son muy móviles por flagelos, tienen un penacho de ellos. Son microariofílicos, esa es una característica muy importante que impidió que fueran identificados durante mucho tiempo, pero ahora ya sabemos que existen y que son muy comunes. Y son uriasa positivos, de hecho son extremadamente activos en esta actividad, lo cual ayuda inclusive a hacer el diagnóstico de la enfermedad. La especie sin duda más importante del género es Helicobacter pylori. Se cree que más de la mitad de la población, así tal cual se escucha, está infectada con esta bacteria. Y ahí puede persistir en la mucosa gástrica por mucho tiempo y eventualmente puede ser responsable de úlceras pépticas, tanto en estómago como en duodeno. Sí, sabemos que el estómago tiene un pH ácido, pero esta bacteria, a través de su actividad uriasa, es capaz de neutralizar ese entorno para su sobrevida. Posee un flagelo en un extremo y varios en el otro, un penacho y un solo flagelo. Es muy, pero muy móvil y su hábitat natural es la mucosa gástrica. Veamos la enfermedad que causa, llamada úlcera péptica. Una úlcera péptica es una llaga en el revestimiento o en la mucosa tanto del estómago, gástrica, o del duodeno, duodenal. El Helicobacter pylori es la principal responsable de la mayoría de las úlceras pépticas, tal cual. Cuando se establece la infección, se desarrolla al principio una gastritis y esta después se torna crónica. Generalmente al inicio no hay síntomas de la enfermedad ni de la gastritis. Sin embargo, eventualmente esta puede evolucionar a gastritis severa. Es cuando vienen los dolores tremendos que experimentan los pacientes, que sienten que les cruzan una espada hasta el espinazo. Cerca de 15 de estos pacientes que tienen gastritis, eventualmente, cerca de un 15%, eventualmente van a desarrollar úlcera gástrica o duodenal en algún momento de su vida. Vean que la prevalencia es altísima de úlceras pépticas en la población. Y un porcentaje importante de ellos también puede desarrollar cáncer estomacal derivado de una infección crónica con esta bacteria. Claro, las úlceras pépticas también pueden ser ocasionadas por otros factores, como por ejemplo algunos medicamentos como la aspirina. Todos sabemos eso, que cuando se toma mucha aspirina duele la panza. Sin embargo, el estrés, por exámenes, por el rompimiento con la pareja y la comida picante que tanto nos gusta en México, no causan úlceras pépticas. Sin embargo, sí empeoran los síntomas de quienes ya tienen esas úlceras. Hasta hace poco tiempo, relativamente, quizá ustedes todavía no nacían o ya habían nacido, se identificó esta bacteria como la responsable de las úlceras pépticas. Por supuesto, premio Nobel para ellos por ese descubrimiento que revolucionó la manera de tratar a la gastritis en nuestro entorno médico. Posee algunas enzimas metabólicas que le ayudan a producir el daño en los tejidos y a sobrevivir, como por ejemplo en el medio agresivo en el que se coloniza y crece, que es la mucosa gástrica, como por ejemplo la uriasa, que ya vimos anteriormente. Y posee algunos otros factores de virulencia importantes, como por ejemplo la estructura en espiral en sacacorchos que le permite penetrar la mucosa gástrica, así como lo hace un sacacorchos en el corcho de una botella de vino. Una alta movilidad que le ayuda para ese fin. Una proteína que se llama vacorizante, en realidad es una citotoxina que mata las células del epitelio gástrico. Se llama VAC-A. También tiene una proteína que regula esta y que la activa y se llama proteína CAG-A. Y también tiene enzimas que le permiten unirse a la superficie de las células del epitelio gástrico, específicamente al antígeno Lewis B, que se llama BAP-A. Sí, se anda como raro, pero no vayan a poner por ahí en el examen que la vaca, vaca, no, nada de eso. Tienen que ponerle como se llama, ¿no? La proteína vacuolizante forma grandes vacuolas en las células eucarióticas y de ahí el nombre que recibe. Entre más tenga expresión de esta proteína, más virulenta será la cepa de ella. La proteína CAG-A se llama así porque es un gen asociado a citotoxina, a la de arriba. Se implica en la activación de ella. Pero también se ha visto que puede influir en la secreción aumentada o la inducción para la producción de la interleucina 8 en este tipo de afectaciones,
contribuyendo a la inflamación o a la gastritis. Se encuentra codificada en una isla de patogenicidad. Esta bacteria también por sí sola es capaz de formar un biofilm e incluso puede transformarse en una forma cocoide que hiberna o se duerme por tiempos prolongados, queda muy quietecita y en ese estado está viable, es decir, está viva, pero no es cultivable, lo cual también le permite sobrevivir en el hospedero. Es muy interesante este comportamiento. Aquí vemos una cripta de la mucosa gástrica y en esta, aquí está la luz del estómago, donde caen los alimentos y todo lo demás. Pues en estas criptas es donde le encanta estar a la bacteria Helicobacter pylori. Está muy bien ahí acomodadita. A través de esas adhesinas como la baba puede adherirse firmemente a la mucosa y recuerden qué le pasa a la célula que está en contacto con la bacteria, pues va a morir, ¿no? Tiene flagelos polares que le ayudan a abrirse camino por la mucosa hasta llegar a las células epiteliales. ¿Cómo lo hace? Girando así como tal cual, como un sacacorchos e internalizándose en el moco hasta alcanzar la célula del epitelio gástrico. Y vean la puntita que tiene la bacteria, aquí se mira recta, pero recuerden que es como un sacacorchos, lo cual le permite atravesar el epitelio con éxito. Y una vez que está en contacto con las células, lo que hace es vacuolizarlas, las mata literalmente. De tal forma que esta es la historia de la infección. La bacteria llega libremente, empieza a meterse a la mucosa gástrica. Vean cómo el pH es muy ácido en la parte de arriba de la mucosa y por supuesto se va neutralizando conforme alcanza la capa de células epiteliales, de tal manera que empieza a bajar y luego se adhiere y posteriormente mata las células a través de la proteína vacuolizante y se enfrenta al sistema de respuesta inmunitario, generando finalmente una lesión llamada úlcera que ocasiona una apertura en la mucosa gástrica hacia el exterior. Esto inicia como una gastritis, por supuesto en todos los casos, una respuesta inflamatoria y eventualmente puede terminar causando una úlcera y un sangrado, una hemorragia, ya sea en duodeno o en la mucosa gástrica, específicamente en la región del antro. Esta que está aquí es la más común de que se afecte con las úlceras gástricas. La cantidad de secuelas que ocasiona este tipo de lesiones son muchísimas, desde una gastritis crónica superficial hasta una que es hemorrágica, una verdadera úlcera, carcinoma, linfomas, úlceras duodenales, en fin, son tantos factores los que influyen para el desarrollo final de la afectación. No es una simple gastritis, hay que atenderla con oportunidad. Así se mira una gastritis y posteriormente, esto les comentaba, puede evolucionar a una úlcera con hemorragia y luego péptica con hemorragia y luego inclusive al desarrollo de un carcinoma. El diagnóstico principalmente es clínico y con pruebas de gabinete como la endoscopía, y también se puede analizar el aliento para ver si hay amoníaco a través de una prueba especial. Las muestras es una biopsia, o saliva o jugo gástrico y se cultiva en medios especiales enriquecidos en atmósferas especiales con CO2, con nitrógeno, microaerobios. Por eso es muy difícil de hacerlo en el laboratorio. Son ureasa positiva, mucho, catalasa y oxidasa. Aquí vemos un corte histológico teñido al Gram, en el cual se miran las bacterias en la muestra de úlcera péptica. Aquí también las vemos a través de una metodología que se llama inmunistoquímica, que sirve para lo mismo. En cultivo se observan las colonias brillantes y transparentes en agar sangre, y si tomamos una muestra de esta colonia, vemos que las bacterias se miran un poco alargaditas, pero algunas conservan la forma un poquito torcida, no se miran como se ve en el entorno in vivo, por supuesto. Para el tratamiento, recuerden que hay que ver el anexo de los antibióticos siempre, y de elección la claritromicina o la amoxicilina. Bueno, continuamos todavía con el último video en la siguiente clase y ánimo, ya casi terminamos.